¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos arbitrariamente a dividir a las personas en una categoría o en dos, mejor dicho. Están las personas que hacen lo que corresponde y están las que hacen lo que les conviene. Uno podría dividir básicamente el obrar del ser humano entre lo que conviene y lo que corresponde. Doy un paso más en la misma lógica. Está el proyecto de poder y está el proyecto de país. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Que está más en juego en el oficialismo lo que conviene y el proyecto de poder por sobre el proyecto de país y por lo que corresponde, que es el bien de todos los argentinos. Esta interna oficialista que no afloja, había una ilusión de que se iba a mesetar, de que la lluvia de sapos y culebras del Cuervo Larroque sobre Guzmán, sobre Alberto Fernández, que se la cree, que no tiene el poder, que es un ocupa, había dicho Fernando, que eso iba a mesetarse porque creíamos todos, empezaban a ver o a tener cierta claridad sobre los efectos catastróficos que tenía en las expectativas inflacionarias, en el horizonte de expectativas también de inversión. Todos creíamos que había cierto nivel de sentido común, o si vos querés, hoy uno lo mira, no era así, cierta estrategia, es decir, pego y después quito la presión de encima. Pego con una ilusión o con una idea sobre Alberto Fernández para presionarlo por tal y tal y tal ministro, pero después aflojo. Esto no es así. ¿Cuál es la novedad de esta interna feroz entre Cristina Fernández de Kirchner, que preserva su proyecto de poder mirando quizás en 2023 o en la próxima vuelta? Esta idea de que Cristina quiere conservar la identidad, galvanizar su espacio. Si Alberto tiene que hacer algo que no es distribuir, algo que no es, diría el Cuervo Larroque, justicia social del peronismo, si tiene que hacer un achique del gasto, que hay que ver hasta qué punto lo está haciendo. Si va a hacer todo eso, yo no tengo nada que ver. En 3, 2, 1, operativo despegue, lo venimos contando, me pongo en la vereda de enfrente y digo, yo estoy castigando y estando en desacuerdo total con esa ruta de aumento de tarifas y voy a poner proyectos en el Congreso para adelantar el salario mínimo, para subir las jubilaciones, moratorias, poner plata en el bolsillo de los argentinos. Esa interna hoy tiene un costo, está siendo cotizada. Y esta es la novedad, más allá de la discusión y de la interpretación política, esa pelea ahora tiene mediciones que nos muestran los efectos en las personas, en la sociedad argentina, de esa conservación o preservación o intento de preservación de poder de Cristina por un lado y de Alberto, que se repliega y resiste lo que puede, también estratégicamente. Hoy vamos con poliarquía, está Alejandro Katterberg entre nosotros, a ponerle números a la pelea. Y quiero adelantar la sorpresa. Cristina está perforando su piso. Esta idea que tenía Cristina de que si juego a mi estrategia, conservo mis votantes y me despego de la crisis económica, no está funcionando. No lo dice una interpretación política, lo empiezan a decir los números. Las preocupaciones de los argentinos, por supuesto, al tope. Ahora lo va a contar Alejandro Katterberg, la inflación. Pero vamos a ver una interesantísima nube de palabras donde van a ver qué deteriorado está el insumo básico que necesita un gobierno para tener autoridad, y es la creación de expectativas. Se van a asombrar en esa nube de palabras en cuáles son las palabras que reflejan las emociones que están sintiendo hoy los argentinos en un palco de una pelea que no eligieron ver. Acompáñenme. Voy a hablar con Alejandro Katterberg. ¿Cómo estás? Diego, buenas noches. ¿Cómo estás? Estudiaron en mayo, hicieron consultas, hicieron encuestas. ¿Qué es lo principal que aparece en esos números que ustedes tienen? Mira, nosotros hacemos hace 20 años o más, todos los meses, en estudios nacionales en 40 ciudades del país. Y construimos series históricas. Y con eso es un insumo más que básico para ir entendiendo la sociedad argentina, la política argentina, la fortaleza de los distintos sectores políticos. La encuesta de este mes trajo algunas novedades importantes. Vos
algunas las dijiste en la introducción, claramente como consecuencia de la pelea política y como consecuencia de la inflación. Sin duda como consecuencia de la inflación, en un contexto donde ya hace mucho tiempo, y lo hablamos cada vez que estoy en el programa, la sociedad está cansada, abatida, golpeada, con bronca, con enojo. Tengo el machete para pasarte los números, Diego. La principal novedad, yo te diría, de este mes, y concuerdo con la introducción que dijiste, estamos contemplando un proceso de desacople del kirchnerismo con el gobierno nacional, en donde la estrategia parecía ser que el kirchnerismo iba insistiendo en sus advertencias, insistiendo en recordar las advertencias como para despegarse de las consecuencias económicas. Y mientras eso ocurría, no veíamos nosotros, los analistas de opinión pública, grandes costos que el kirchnerismo estuviera pagando. Bueno, eso cambió. La encuesta de este mes, Diego, nos da que la imagen negativa de Cristina Kirchner sube 9 puntos, alcanza el 60%. Esa es la peor imagen en la carrera política de Cristina Kirchner. ¿Cuánto es? 60% de imagen negativa. Cristina Kirchner nunca tuvo una imagen negativa tan alta desde que fue primera dama, por lo menos. La imagen positiva le cae 6 puntos, 25%, cuando su promedio de los últimos años está alrededor de 30%. Solo 7 veces a lo largo de toda su carrera política, Cristina Kirchner tuvo una imagen positiva más baja que ahora y nunca tuvo una imagen negativa tan alta como ahora. El impacto no está solo siendo en Cristina Kirchner. Entonces Cristina está en el máximo de negativa y en el mínimo de positiva. Ha tenido solo 7 meses, sobre todo concentrados en el 2008-2009, crisis con el campo, derrota, crisis financiera internacional. En el peor momento de su gestión del 2008-2009, solo en ese momento tuvo menos imagen positiva que la tiene ahora. Y nunca tuvo una imagen negativa tan alta. Axel Kicillof, este mes de pelea, de conflictividad política y mes de mucha inflación, le sube 8 puntos su imagen negativa, la peor registro de Axel Kicillof. Máximo Kirchner le sube 11 puntos su imagen negativa, su peor registro. Alberto Fernández le cae 5 puntos. La imagen del gobierno en 20% de imagen positiva cae 5 puntos. Y también el impacto social no solo es en el kirchnerismo es quien más sufre, el presidente sufre, los dirigentes en general sufren porque los dirigentes de la oposición también caen, pero también está en que se sigue profundizando el mal humor social. Lo que vos referenciabas, las 9 palabras. Cuando podamos, la vamos a ver, las 9 palabras. El 58, bueno, esto le preguntamos a la gente, dígame si usted pudiera decirme en una palabra su estado anímico. Para el público que debe conocer, ya está familiarizado, cuanto más grande aparece la palabra es que más menciones tuvo. Prevalencia. Espontáneamente. Obviamente en rojo están las palabras que tienen connotación negativa. ¿Qué aparece? ¿Cómo está la gente? Está cansada, desilusionada, preocupada, desesperanzada, decepcionada, con tristeza, hartazgo. Hay algunas menciones positivas que corresponden particularmente a sectores que apoyan al gobierno nacional. Esperanzado, bien expectante. Pero básicamente es cansancio, desesperanza, desilusión, frustración, desánimo, preocupado, incertidumbre. Si esto lo focalizáramos en los jóvenes de 18 a 30 años, no aparecen palabras verdes. Y las 2 grandes palabras que aparecen es cansancio y depresión. Repetí en qué franja ocurre De esto. 18 a 30 años no existen casi opciones verdes y hay 2 palabras que sobresalen, cansancio y depresión. No sé si vos tenés este dato, Adrián Amado creo que siempre nos dice que la mitad de la población argentina tiene 30 años. Si está abierto el micrófono de Adriana, nos puede decir sí o no, más o menos. Me gustaría incluir esto porque esto es fundamental. Totalmente. A ver, contá ese dato, Adriana. Totalmente. La mediana de Argentina es de la mitad de la población tiene menos de 31 años, o sea, 31 o más joven. Con lo cual, lo que nos está diciendo es que la mitad de la población está deprimida o cansancio. Además, quería notar que las palabras de enojo y angustia, que a veces nos parece que tiene que ver con indignación, también son mínimas. O sea, hay como un desgano. Vos sos el psicólogo, me parece que eso es mucho más sintomático. Si esto es un análisis clínico, es un análisis de laboratorio, y vos sos el médico, yo te abro el sobre, digo, mira esta nube de palabras. ¿Qué tengo, doctor? Bueno, lo que hay es un proceso de desmembramiento social, Diego. Lo venimos hablando, la gente no está
retrocediendo económicamente, no ve perspectivas. Te acompaño esto con algunos datos. Sí. Esto es más cualitativo, datos cuantitativos. Le preguntamos a la gente una pregunta típica de la opinión pública. ¿Cómo está el país? ¿Está bien? ¿Está más o menos? ¿Está mal? La gente que dice que el país está mal este mes subió 5 puntos. 58% de los argentinos dice el país está mal. Es el segundo peor dato de cualquier gestión kirchnerista. De los, ¿cuántos vamos? 12, 13, 15 años de kirchnerismo gobernando. Es el segundo peor mes del país. Expectativas a dentro de un año. ¿Cómo va a estar el país dentro de un año? Ver si la gente está más optimista o no. 47% dice el año que viene vamos a estar peor. Solo 14% es optimista con respecto al año que viene. Subió 6 puntos el que vamos a estar peor este mes. Es el peor registro en 20 años que nosotros medimos. ¿Cuál es el...? Yo, perdóname que te hago repetir a propósito algunos datos. En 20 años, ¿qué dato es el peor? La expectativa que la gente tiene sobre cómo va a seguir la situación. ¿Para qué ¿Vamos sirve? a mejorar o vamos a empeorar? Vos que estás en consultoría política, en análisis, ¿por qué es importante la expectativa? ¿Cómo opera? Bueno, a ver, opera en las... Primero opera en la percepción social de futuro. Estoy mal, estamos atravesando un mal momento, pero esto tiene salida. Esto, hay razones para creer, hay razones para confiar. Muchas veces la economía no la da, pero la política le vende las expectativas a la gente. Y después en cuestiones obviamente económicas. Si no hay expectativas, no hay inversión. Si no hay expectativa de que esto mejora, nadie va a arriesgar. Y aparte esto contribuye aún más a medidas defensivas. Cuanto más defensivo se pone la gente, más restringido se pone la gente, menos consume la gente y eso retroalimenta la situación social. Yo lo que te diría, para ya dejar los datos y si querés hacer la interpretación de los datos, es que tras varios meses consecutivos de inflación, la más alta que hemos visto en 30 años en Argentina, mezclado ese contexto económico con una pelea en el gobierno que no se detiene, como vos dijiste en la introducción, lo que estamos viendo es que la opinión pública, a lo ya muy golpeada que estaba, ha dado un escalón más. Han empeorado fuertemente, se han deteriorado aún más todos los indicadores de optimismo, expectativas, evaluación del país. Se sigue deteriorando aún más el apoyo a la clase política. No hay ningún dirigente político, Diego, que tenga más de 40 puntos de imagen positivo. Solo hay 3 dirigentes políticos en el país que tienen más imagen positiva que negativa. Horacio Rodríguez Larreta, Manes y Santilli. Todos los demás dirigentes políticos del país, a nivel nacional, por ahí a nivel local, en sus provincias, en sus gobiernos locales, puede cambiar. A nivel nacional, no hay ninguno otro dirigente político que tenga... ¿Milei? No, Milei ha crecido, sigue creciendo, capta la bronca, capta el hartazgo, capta gran parte de este mal humor social en su crecimiento, en sus perspectivas electorales. Milei se transformó en el político. Hay una pregunta que le decimos a la gente, dígame un político que le gusta, que no es la imagen de los políticos, simplemente tienen que mencionar un político que le guste. Típicamente Cristina Kirchner siempre está primera. ¿Por qué? Porque tiene una minoría muy intensa que le ha hecho siempre el sostén a Cristina Kirchner a pesar de tener mala imagen. Bueno, este es el primer mes que Cristina Kirchner no está primera. ¿Quién está primero en ese ranking? Milei. Ahora, la imagen general de Milei no es más positiva que negativa. Hay más gente que lo rechaza y este mes incluso es el primer mes que dejó de crecer. Milei venía creciendo y este mes dejó de crecer. Entonces lo que te digo es, hay un contexto social muy difícil y sobre ese contexto social muy difícil y sobre una situación económica muy difícil, la gente ve las peleas de la política y las peleas del gobierno. Vamos al análisis. Suponete que está escuchando el Instituto Patria y vos le mostrás números, no opiniones. Es una consultora de muchísimos años, Poliarquía, seria. Bueno, muy bien. Con estos números, ¿qué hay para decirle a una estrategia de un espacio que ahora dice, conservo mi capital político, pienso en alguna elección posterior y me separo, aún manejando el 70 o más % de todas las cajas de este gobierno, me paro diciendo que no soy este gobierno? ¿Qué hay para decirles a ellos con estos números? Primero tenemos que diferenciar. Nosotros los analistas, los periodistas, siempre suponemos una racionalidad que muchas veces los actores no tienen. Y muchas veces las decisiones y los conflictos no están impulsados por un análisis racional, sino están impulsados por un análisis
impulsivo, emocional, vengativo, lo que sea. Asumamos la racionalidad. Bueno, yo te diría que los datos de esta encuesta, si le llegan al kirchnerismo o si los datos de las encuestas que el kirchnerismo tiene empiezan a reflejar lo mismo, lo que deberían hacer es generar dudas sobre la marcha de su estrategia. Porque, insisto, hasta hace un mes atrás lo que veníamos viendo, como dijiste, era un proceso de desacople, de acusación, de alejamiento, de intentar de despegarse del fracaso económico, en un kirchnerismo que está convencido que por este camino la economía va a seguir deteriorándose, que no se van a acumular reservas, que la inflación va a seguir alta y que eso lo va a conducir a una derrota electoral. Y mientras ese despegue se producía, la imagen de Cristina Kirchner se mantenía en su promedio. La imagen de Axel Kicillof se mantenía en su promedio. El apoyo electoral que tenían se mantenía. Bueno, hoy lo que estamos viendo es que esto no está sosteniéndose, que Cristina Kirchner en un solo mes se deterioró más de 6 puntos su imagen positiva y casi 8 su negativa. Entonces esto debería llevar, bajo la hipótesis de racionalidad, a un replanteo. Ahí se me ocurren dos caminos. Un replanteo es o aceleramos el despegue y vamos a un quiebre, o vamos a una tregua. ¿Cómo afectarían los números que vamos a imaginarlo, porque no los mediste, porque todavía no es un suceso que no ha ocurrido. Si se profundizara el despegue y se terminara formalmente, le contamos, hola, nos hemos divorciado, muy bien. ¿Cuáles son los efectos en los números? ¿Qué irresponsable o no podemos saber? Es un acontecimiento político de una magnitud enorme, es el quiebre de una coalición de gobierno. Supongo que si el divorcio se produce con una ruptura, con separación de bienes, con abandono del hogar y con un nivel de conflictividad y tensión política muy alto. Entonces, no sé cómo evoluciona eso y cuán agresivamente ocurre eso. Pero es una hipótesis que hay que manejar. Y yo insisto más, Diego, posiblemente el elemento más desgastante para la gente no sea la pelea política. Posiblemente el elemento más desgastante para la gente sea el 6% de inflación mensual y casi el 8% en alimentos. Entonces, se puede producir el quiebre político o se puede producir la tregua política, pero no necesariamente porque se produzca alguna de esas dos cosas, la inflación va a bajar en los próximos semanas o meses. Bueno, en esta hipótesis, Cristina dice, apuesto a la pelea porque total, si me quedo adentro o más adentro ostensiblemente, la inflación me baja igual mi imagen. O sea, mi negocio es despegarme. Digo, estoy haciendo una especulación, yo ya dividí entre lo que conviene y lo que corresponde y proyecto de país, proyecto de poder. Pero Cristina te escucha ahora y dice, si el tema es la inflación y no si yo lo bombardeo o no a Alberto Fernández, siguen las bombas, si total lo que define es la inflación. Bueno, a ver, no tengo una respuesta, digo, para darte. Creo que poca gente puede entrar en las decisiones de su estrategia política de Cristina Kirchner. Lo que vemos hasta ahora vos describís. No, pero está bien, podemos hacer hipótesis, Diego. Lo que vemos hasta ahora es una vicepresidenta enemistado con el presidente, una vicepresidenta y un sector político que está cada semana y cada día más agresivo en su distanciamiento y en marcar errores y la búsqueda de cambios, y un presidente que no cede ante esas presiones. En un contexto de enorme incertidumbre política, no se dan las condiciones para que la economía se ordene, se estabilice. Incluso si es cierto, como dice el ministro de Economía, que lo peor de la inflación ya pasó y ahora debería ir hacia la baja. Entonces, porque por supuesto hay que conectar ambas cuestiones, la inflación y la pelea por las expectativas que genera, etc. Y bueno, si la pelea política y genera más incertidumbre y eso a su vez contribuye a seguir deteriorando las expectativas sociales, y vos me preguntabas, ¿y qué pasa cuando la gente espera que va a haber más inflación? Porque lo otro que está pasando es que también las expectativas inflacionarias están en récord. Y eso se sabe en economía. Si la gente piensa que va a haber más inflación, va a haber más inflación. Porque los actores se van acomodando a las expectativas. Entonces, acá lo que se necesita es
que el gobierno de alguna forma reordene o defina esta disputa de alguna manera, ya sea por la tregua o ya sea por el quiebre, y que se le presente a la sociedad alguna expectativa de reordenamiento o de promesa de mejora económica para los meses por venir. Porque, insisto, hay muchos sectores de la política que están mirando las elecciones del año que viene y falta un siglo para las elecciones del año que viene. Un siglo. En Argentina es un siglo. Entonces, si el gobierno sigue en este ritmo de debilitamiento político frente a la opinión pública, no hay 2023. ¿Qué quieres decir? Que no va a haber competitividad, incluso en la expectativa de las hipótesis que se hablaba del kirchnerismo diciendo nosotros defendemos nuestro 25-30%, nosotros defendemos nuestra bandera, nosotros no estamos dispuestos a entregar nuestro mensaje, nuestra narrativa, nuestro relato, lo vimos con Máximo Kirchner, y aunque eso nos cueste una división, nosotros no entregamos las banderas del nacionalismo populista, etcétera, etcétera. Eso presupone que su 25-30% está. Ahora, empieza a haber señales que tal vez ese 25-30% no está. ¿De cuánto es hoy esa famosa roca dura, núcleo duro, kirchnerista, fiel? Hasta el mes pasado, el apoyo a Cristina Kirchner duro era del 30% a nivel nacional, entre 25 y 30% a nivel nacional y alrededor de 35% en la provincia de Buenos Aires. No tenemos datos de la provincia de Buenos Aires, tenemos los datos nacionales que te comenté hace unos minutos y eso está bajando. Insisto, el dato posiblemente más importante, además como en términos políticos, de la encuesta que dimos a conocer o que estamos dando a conocer hoy. Se quebró el piso de Cristina Kirchner. Ese es el título de esta Nunca conversación. Cristina Kirchner en su carrera política tuvo una imagen negativa tan alta como la que tiene hoy. Y solo 7 meses de su carrera política, que fueron los peores 7 meses en el 2008-2009, tuvo una imagen positiva más baja que la que tiene hoy. Hay quienes especulan ya no con dos opciones, son 2023, sino con un archipiélago en donde hay 2 de un lado, 2 del otro. Vamos al otro lado, al otro campamento, Juntos por el Cambio. ¿Tenés alguna medición sobre eso también? A ver, ahí hay 2 temas. Uno es, Juntos por el Cambio sufre, o los dirigentes de Juntos por el Cambio sufren las consecuencias que sufre toda la clase política argentina, no solo la clase política, la clase dirigencial en general, ustedes, los periodistas, cualquiera que aparece en la televisión, cualquiera que es dirigente y tiene responsabilidad, los empresarios, la gente le tiene menos confianza y más bronca, no solo a los políticos, sino a la clase dirigencial en general. En ese revoleo caen también los dirigentes opositores. Entonces, ¿los dirigentes opositores están cayendo en su imagen? Sí, están cayendo. ¿Siguen siendo los mejores evaluados del país? Sí. Hoy los 3 mejores dirigentes evaluados del país son Horacio Rodríguez Larreta primero, Patricia Bullrich después, Milei en tercer lugar. Como te dije antes, los únicos 3 que tienen más imagen positiva que negativa son Larreta, Santilli y Manes. Entonces, sí sigue siendo, en un contexto de tanta pelea y tan negativo económicamente, que los dirigentes opositores están mejor que los oficialistas. Y las chances del oficialismo de reelegir cada vez se desvanecen más. Ahora, eso no responde a cómo es la transición y cómo se llega. Porque, primero, no es lo mismo llegar con un gobierno golpeado que sigue metiendo la basura bajo la alfombra y más o menos llega, que todo explota por el aire y la basura sale para todos lados y el gobierno se parte y hay una crisis social y la economía se descontrola. Segundo, como vos bien decís, las 2 grandes coaliciones que se rearmaron a partir del 2015 con la llegada de Macri al poder, ¿se sostienen? En las últimas elecciones lo que veníamos viendo es que las 2 grandes coaliciones funcionaban y acaparaban casi al 90% de los votos. Ahora esa estructura se está modificando. Es importante esto también, porque en los últimos meses lo que veníamos hablando era el crecimiento de Milei como consecuencia de la bronca, el cansancio. Ya no tenemos que estar acostumbrados, como estuvimos en los últimos 10 años, a que la política argentina y la sociedad argentina se lee como
kirchnerismo-antikirchnerismo, o el polo nacionalista-populista versus el polo republicano más procapitalista, integración al mundo. Hoy son tres. Hoy está el polo kirchnerista, el polo antikirchnerista más republicano, y hay un tercer polo que está en un eje distinto, que es el antisistema, que tira desde el medio y va captando gente. Entonces ya primero está mutando esta cuestión de la política, la leemos en bipolaridad. Hoy ya hay tres espacios. Quienes venían sosteniendo el kirchnerismo, que se están cayendo este mes, quienes se ubican en el sector antikirchnerista y quienes dicen, estoy cansado de todo, que se vayan todos. Volviendo a tu pregunta, para el año que viene ¿el gobierno se sostiene? Pareciera difícil. ¿La coalición de Juntos por el Cambio se sostiene? Pareciera más probable. ¿Por qué? Porque están las PASO que ordenan y es un mecanismo de resolución de internas. Y ahí cada uno contará los porotos. Yo te digo, hay dirigentes dentro de Cambiemos que tienen una responsabilidad institucional importante. Vamos a hablar con nombre y apellido. Gerardo Morales. Gerardo Morales es el presidente del Partido Radical, uno de los principales partidos de Cambiemos. Es uno de los pocos gobernadores no peronistas del país. Interviene fuertemente en el debate interno de las posiciones de Juntos por el Cambio. Pero cuando nosotros lo medimos en encuestas, Morales aparece tercero dentro de los radicales. Claro. Martín Lustó y Facundo Manes miden más que Morales. Entonces, clarísimo, cuando nos vayamos acercando al momento, y los dirigentes del PRO, Larreta, Vidal, Patricia Bullrich, miden mucho más que Manes, Lustó y que Morales, que está último. Entonces, a medida que nos acerquemos al momento de las primarias, se va a ir acomodando eso. Entonces yo creo que ahí las primarias son muy útiles para sostener el espacio de opositor. Y evidentemente ya no vamos a ir, si esto se sostiene, a un escenario de bipolaridad, sino que va a haber tercios. Una tercera fuerza, si es que Milei se concentra. O la bronca se escapará como se escapó en otro momento. No nos olvidemos que hubo una elección en este país donde un tercio de la gente no votó o puso una feta de jamón. La foto de Clemente famosa. Exacto. Bien. Entonces, eso, de algún lado esa bronca se va a canalizar, porque la verdad, Diego, y lamentablemente, es muy poco probable que esa nube de palabras que vimos de acá al año que viene cambie demasiado. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Diego. Estimadísimo. Un saludo grande. Muy bien. Volvemos a la mesa. Hola, Adriana Amado. ¿Cómo estás? Pablo de León. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Jessica Bossi. Hola. El hombre se llama Turquesa. Es turquesa. Es turquesa. Y está nuestro querido Nelson Castro. ¿Cómo estás, ¿Cómo le va? Nelson? Bella noche. Bueno, me gustaría charlar un poco de lo que hemos hablado con Alejandro Katterberg, las mediciones de poliarquía, que le ponen ya directamente números a el debate, la interna, etcétera. Es decir, ahora podemos ver en números cuáles son las consecuencias de esta interna feroz entre Cristina, Alberto y la no resolución de la inflación. Pablo. A ver, toda la charla que vos hablás con Katterberg nos terminan de demostrar por qué algunos funcionarios esta semana hablaron. Lo mostrábamos a Catopodis el otro día, recién Juanchi Zabaleta hablándolo en Almirante Brown en un acto. Los puentes que están tirando con el kirchnerismo no es que de repente consideraron que Cristina es buena o que Alberto está equivocado. Están desesperados porque no tienen 2023. Y 2023 es salir del poder, es salir de los cargos, es salir de que la militancia tenga inserción. Entonces el peronismo está viendo cómo se le escapa como agua el poder. Hoy en día, con un presidente totalmente desgastado, los números te los decía él, y los números no son demasiado distintos para todos. El kirchnerismo, el cristinismo habla de la gestión, pero está claro que todos, la percepción afuera es que todos son lo mismo. Entonces Cristina y Máximo, tratando de diferenciarse, hoy lo volvieron a hacer con un nuevo proyecto planteando que aumente la jubilación cada 3 meses. Eso no sirve de nada, no es que van a mostrar una diferenciación a la gente y decir, ah, acá hay una gestión. No, no, están todos igualados. Entonces se dan cuenta, ya dentro del gobierno, y algunos también cerca de Cristina, pero no lo pueden decir, de que están quedándose sin futuro y sin poder. Jessica. Sí, es previsible que esto se empiece a notar concretamente en los números porque básicamente es como una estrategia muy de la política. Que Cristina Kirchner pueda pensar que su diferenciación tiene que ver con capitalizar para 2023. En Argentina, que
Todos los días estamos mirando cuánto valen las cosas en el supermercado, hablar de los votos en el 2023. Y otra cosa, ¿se acuerdan que en una elección se decía, el kirchnerismo le decía al macrismo, con el cemento no se come? Bueno, con el relato tampoco se come. Y esto quedó en evidencia, ya lo que decía Katterberg, es que está perdiendo Cristina Kirchner, sobre todo en los jóvenes, que era donde prendía mucho el discurso, la épica del kirchnerismo, lo que supieron conseguir sobre todo en 2011, 2012, 2013, después de la muerte de Néstor Kirchner, tiene que ver con una construcción de relato muy anclado en la juventud que hoy no está. Entonces, es una construcción o una estrategia que quizás son más los de alrededor de Cristina. Lo de Cristina se explica más casi desde la psicología, su reacción, que desde una estrategia política. Ahora, ver estos números no sorprenden. Bien, Osvaldo. Asombra que asombren, digamos. Estos números son la cosa que cualquiera caminando por la calle podía ver. La conversación en la calle no es qué dijo Catopodis o cómo se diferenció o qué hizo Cristina para diferenciarse. La conversación en la calle es otra, hace meses que la conversación es otra y hace meses que los funcionarios no hablan de esa conversación, están en otra discusión. Lo hemos venido diciendo desde hace mucho acá, digamos. Hay un momento en donde la política se divorció, creyó que no tenía que decir nada al respecto de las cosas que efectivamente importan. Y bueno, estos son los resultados que además, spoiler, van a profundizarse. Digo, esto no es el piso, ¿eh? Esto va a ser peor. Es el primer piso. Bien, Nelson Castro, ahí hay un título que da vueltas aquí abajo, que es que según Poliarquía perforó su piso Cristina Fernández de Kirchner en el marco de una inflación que no pueden parar y de una interna que no pueden parar. Bueno, es el impacto de la realidad. Digamos, el kirchnerismo se quedó anclado en el tiempo, en todo, ¿no es cierto? Y esto que además explicaba Katterberg, y esto que está pasando con la gente joven, lo que está pasando, lo que representa hoy el tema de las redes sociales, la comunicación, los vasos comunicantes, donde gente comparte realidades, y por eso los jóvenes hoy están como están, altera, por supuesto, a Cristina y también a todos. Entonces, claramente, a mí no me sorprende esto, porque es parte de lo que ocurrió también en la elección pasada. La elección pasada tiene un mensaje muy importante en cuanto a una percepción muy clara de la realidad que tiene toda la población y sobre todo los jóvenes, que claramente se dan cuenta que no tienen futuro, aún aquellos que hoy podríamos decir están bajo la protección de los planes sociales. La novedad de esta encuesta de Poliarquía es que a diferencia de otras mediciones de hace un mes o 2 meses atrás, esas mediciones decían que Alberto bajaba por la cuestión económica, pero que Cristina bajaba menos. Es decir, bajaba por el ascensor Alberto y Cristina por la escalera, como se suele decir. Lo que esto está mostrando es diferente, es que Cristina también es una gran perdedora de esta estrategia. Y no solo Cristina y no solo Alberto. Digamos, y no solo la oposición, digo, no solo los políticos, eso lo dijo Katterberg muy claro. El golpe en la mesa que vimos la vez pasada en televisión tiene que ver con eso, insisto. El hartazgo es general, también nos están pegando a nosotros, también están diciendo, ustedes no están hablando de lo que me interesa. Y creo que también se pone en cuestión ese mito de que era el relato lo que sostenía. El relato, en el caso de que fuera la razón de su popularidad, es muy efímero y se ve ahora. Y el tema es que estas ideas de que la educación era inclusiva, que a los jóvenes había que hacerlos pasar de grado para justamente conseguir el apoyo, también se fractura, porque los jóvenes están deprimidos, porque además, como dice el doctor Castro, se comparan ya no con el vecino, ya se comparan con chicos de otro mundo y se dan cuenta que están en una desventaja tremenda. Para el que no lo vio, vamos a volver a colocar la nube de palabras de Poliarquía. Nos gusta cada vez que tenemos la oportunidad de usar instrumentos de medición, porque la opinión es libre, pero los datos son sagrados. Tomamos consultoras que trabajan hace muchos años y que tienen experiencia. Ahí está, en rojo es lo negativo, en verde lo positivo. Por supuesto, el tamaño de la letra da la prevalencia. Pero definime tu estado de ánimo en relación con las expectativas de la Argentina, el gobierno, en una palabra: cansancio, desesperanza, desilusionado, preocupado. Esos son los que predominan. Y decía Katterberg, y voy justamente con esto, Adriana, que directamente, decía Katterberg,
que si le hacían esto de 18 a 30 años, no había nada en verde, que todas las palabras estaban en rojo. Y esta es una gran diferencia con el 2001. En el 2001, el enojo, la ira, era lo que generaba esa movilización en las calles. Hoy la gente está deprimida y esta decepción, este hartazgo, es otro tipo de ahora, emoción. Esa es una buena noticia, me parece. Esa es una buena noticia. Digo, el asunto de todos esos relatos no son creídos en general por la sociedad, que es mucho más inteligente de lo que la política. Ahora le piensa. quiero hacer una pregunta a Nelson respecto de la nube, que está bueno si la podemos ver, señor director, nuevamente, que tiene que ver con una palabra clave que aparece ahí, que es desilusionado. Sí. Y me parece que esto tiene que ver con algún grado de ilusión que generó el Frente de Todos, lo hablamos los otros días, y que tiene que ver con esto. La desilusión es con el Frente, es con un Alberto que decía, bueno, va a ser otro tiempo, pero también tiene que ver con lo que nos contaba Katterberg, que es, cae la imagen del gobierno y cae Cristina a un piso histórico en el suyo, que empieza a poner en duda esta discusión de cuál es el núcleo duro de Cristina y cuál es el núcleo duro del peronismo camino a una elección el año que viene. Bueno, pero por supuesto, porque esto cambia, digamos, la evolución hoy, y insisto con esto, la evolución que hoy los elementos tecnológicos de la información dan son fenomenales. Porque esto que decía Adriana, es decir, hoy los chicos, digamos, se comparan y ven no solamente lo que ve a su alrededor, sino ya ven, no hace falta que se lo contemos nosotros, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero extenderme un poco más, y lo escuchaba con Alejandro, porque ahí en el final él te dijo algo, todo fue muy importante, cuando te dijo, ojo con los que están por fuera, no creen en ninguno, ¿no es cierto? Porque ese es un elemento al cual tenemos que prestarle mucha atención. En relación a esto de la desilusión, la expectativa que pueden generar, que ahí está el nombre y apellido de esto que lo representa Milei, esta idea de que aparece alguien mágico, casi mesiánico, solucionando las cosas. Tenemos también que prestar atención porque la desilusión es la otra cara de la moneda de estos fenómenos que se han dado en el mundo. Fujimori, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos que prestar atención y repito, siempre insisto con esto, el kirchnerismo, con su componente autoritarismo, fue producto de eso, digamos. En el 2002 estaban que se vayan todos, que no queremos todo, que esto, que aquello y demás, y apareció el kirchnerismo como algo por fuera de lo que era Menem, Rodríguez y demás, ¿no es cierto? Nelson, Ojo. con un elemento que Néstor Kirchner, un gobernador desconocido, Sí, ahora claro, para nosotros sí, para estábamos nosotros. en eso, gana con el 22%. Sí. Así que, ojo, por eso digo, Sí. en un escenario en el cual el peronismo, Cristina, el Pero kirchnerismo... era lo nuevo, Pablo. Era, ¿sabes qué? Sí. Era lo no contable. Yo me acuerdo, ya uno tiene unos años, Sí. yo me acuerdo muy bien, venía del sur. El sur era los glaciares. ¿Cómo le decían a Néstor? El pingüino, un animalito querible y tierno. Cuando se terminó lo del pingüino al tiempo, porque no se lo conocía, parecía un outsider. Por supuesto, había quienes ya lo habían investigado, quienes habían publicado algunos libros y ya retrataban de qué modo administraban los Kirchner su provincia. Pero para el gran Claro, público, y así. sobre todo para los que no querían a Menem, Exacto. porque hoy hay una reivindicación de Menem, pero en aquel momento había un hastío gigante de Carlos Menem. Y en ese momento es, para gran parte de la sociedad, no toda, porque Menem sacó unos cuantos puntos, sí. pero para gran parte es, ¿a quién vas a votar? A cualquiera que me pongas enfrente de Menem. Igual Claro, de pero por salió, eso, pero Pablo, salió para de cerrar, casting. Pablo, Para Ahora, cerrar, me parece. yo lo que digo es, Néstor Kirchner asomaba con un 22 con la fuerza del peronismo, la estructura del peronismo, pero gana con un 22, con lo cual, ojo en las ofertas, digo, Sí, no. Milei Mira. o Manes, en el caso de que corriera por afuera el radicalismo, son outsiders que ¿por qué no pueden tener un 22% pará. Y con eso ganarle a estructuras ahora. políticas Porque- desgastadas? Bueno, hoy viene Milei esto. es outsider en el 2021. En el 2023 ya no va a ser ya, outsider. O sea, exactamente. uno es outsider un ratito nada más. No, es Ahora, un outsider ¿quién- total. Hay que Tres ver cómo cuadras de él cola en logra- la Feria del Libro No, para pero verlo. hay que ver cómo él Tres cuadras logra, de porque cola. él ahora está sentado en una banca, es diputado, es parte de la Exacto. política. Hay que ver cómo él logra, puede lograr Sí, no. convencer de sí. que no es la casta Pero y seguir fíjate con que ese- Bolsonaro pero en el arreglo- Brasil tenía bueno. 30 años dentro de la política Totalmente. y dijo, ¿qué tal? Soy el nuevo. No estoy, Bueno, sí estoy, pero Sí, pero soy el outsider. Muy nuevo no parece sus alianzas, por ejemplo, en Tucumán con el bucismo. No. Digo, es muy difícil. Y en La decir, Rioja con Menem. Claro, Mira. soy el nuevo y me Herederos. junto con Bussi y No. con Menem. Ahí Es son. difícil. Un detalle muy importante que vos señalaste y para muchos pasa inadvertido, ¿no? Que hoy haya una reivindicación de Menem
significa el fracaso de todo lo que ha venido, porque si no podemos olvidar lo de Menem, que fue una oportunidad histórica perdida por la Argentina por la corrupción y el afán de poder de un hombre que era autoritario en cuanto a lo que él pensaba y no logró. Pero ese detalle marca el fracaso de estos 22 años de la política en la Argentina, digamos. Eso lo quiero marcar como elemento para que nos demos cuenta la tragedia que tenemos y el problema de representatividad política que hoy tiene la Argentina en todo. Y con Milei, ojo con esto, porque hay ejemplos que van apareciendo, ¿no? Lo de Boric en Chile, fíjense ustedes, Boric aparece como una... Olvídate de la ideología, como un nuevo y demás. ¿Qué le está pasando? La realidad, digamos, ¿qué está teniendo que hacer en el sur? Mandar a los militares y demás. ¿Y qué está teniendo que ver con sus proyectos? No pasan porque la Cámara de Diputados y Senadores es lo establecido, digo, para que veamos fundamentalmente la problemática que genera esa ilusión, es decir, viene, entre comillas, un outsider. Un outsider solo no soluciona nada y genera un problema extra al cual hay que prestarle atención. Porque la importante expectativa y la ansiedad, que se puede mutar a bronca y a rabia, son dos caras de una misma moneda. Yo le deposito a alguien la moneda de la expectativa, que es mi voto, pero tiene un anverso y un reverso. El reverso es rápidamente quiero resultados. Sí, claro. No hay una Ojo. temporalidad posible larga. Pero además esto lo dice Martín Tetaz, que obviamente está interesado en esta discusión Por porque es de Juntos supuesto. por el Cambio, pero él hace una cuenta que está bien y dice, Milei, si gana para presidente, va a llegar con 30 diputados. ¿Qué hace con eso? No pasa ninguna Nada, ley con nada, 30 diputados. O a Boric en menos, Chile. a menos que es Claro, el pues, otro pensamiento riesgo, mágico. Sí, que se claro. convierta en una autocracia. Bueno. Recordemos que en los últimos 10 años los países gobernados por autocracia pasaron del 3% a ser un tercio de los países en el mundo. Ese es el riesgo, que este tipo de personas entren a decir rompo la política, pero en realidad rompan la democracia. Igual, de acá al fin del 23 faltan muchísimas cosas. Son tantos los cisnes negros, como se dice, que pueden aparecer. Digo, puede... Pero en un año ya cierra las listas. Sí, o pero sea, ¿sabes parece qué? que falta Sí, un pero- montón, pero Sí, está a pero la ¿sabes vuelta qué de la pasa? En el esquina. medio puede pasar que el radicalismo se vaya de por Cambiemos, supuesto. que el PRO se Sí, vaya de eso Cambiemos, sí. que finalmente el peronismo aparezca totalmente dividido, que Milei le aparezca un escándalo. Cualquiera de esas cosas pueden pasar Sí, y cambiar totalmente el Absolutamente. panorama. ¿Y quién Ahora- imaginaba que Macri iba a estar en el lugar que está hoy? Macri, que tuvo un mandato, perdió la reelección, y hoy Macri está siendo casi el gran decisor dentro de Juntos por el y- Cambio y en este momento provocando una crisis con el radicalismo muy fuerte. ¿Quién imaginaba que Cristina iba a estar donde Por está? Por supuesto. eso, Claro. para que nos demos cuenta de la Argentina, digamos, absolutamente cíclica, ¿no? Pero es cierto que es imprevisible. Siempre. es Pero al imprevisible. mismo tiempo hay frases que funcionaban como vigas maestras del sentido común, no para todos, que se empiezan a resquebrajar. Por ejemplo, voy a decir frases. No es que uno adhiere a eso, pero tenían cierto representativas. consenso durante el kirchnerismo. Por ejemplo, te salva el Estado y no el Sí, mercado. Esa es una. Bueno, Otra. eslogan. La única herramienta de transformación es la política. Aquel que cuestiona la política es un antisistema y Sí. hubo un montón de frases que operaban como grandes verdades constructoras de sentido común y también como elemento psicopático para aquel que cuestionara la política, que ya no tienen tanto peso como antes. Aerolíneas tiene que ser del No. Estado. Bueno, Quiero ¿vos te acordás? marcar una, ¿no? Porque coincido con todas, pero tengo discrepancias con lo de la política, porque finalmente lo único que transforma es la política. No, yo no es que yo ya lo lo sé, digo. no, Digo no que sos vos. empieza a circular La el hastío. sí, Y el hastío es, sí, che, la política no me está resolviendo, No, Nelson. y finalmente es la política, aún para los que Los están fuera del los sistema. políticos. No, la Los po- política. No, los políticos. Yo digo- Cuando me refiero a la política en cuanto a que es la actividad política llevada para adelante por los que hacen política. Milei, no nos Milei buscando votos es un político. Obvio, sin No, duda. nos- A no eso- nos a eso me refiero. olvidemos que Cristina anticipó estas cuestiones hablando ella cuando le dieron el doctorado de la insatisfacción democrática, que es un concepto sumamente peligroso, porque lo contrario a insatisfacción democrática, ¿qué es? La Por autocracia. supuesto, no. Satisfacción autoritaria, o sea, es asignar su propia desgaste al desgaste de la democracia. No, o en todo caso, suponete que hay una insatisfacción democrática. El tema es, traigo una fórmula contra la insatisfacción democrática. Adivinen cómo se llama. Dicta. Cristina Totalmente. 50. Exactamente, pero Dos por día Totalmente. tenés No, que tomar. quiero marcar esto. Cuando digo salva la política, por supuesto, la política son los que hacen política, ¿no es cierto? Sean dirigentes. Así que finalmente, porque uno tenemos que ir a la realidad.
¿no? Porque si no se vende esta ilusión, ¿no? El que se vayan todos. Eso no existe en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto? Aún con los fuera del sistema, porque finalmente fuera del sistema son políticos también cuando hacen política. Te Eso voy a hay que decir algo, transmitírselo a la Nelson. gente con mucha crudeza, Sí. para evitar desilusiones y riesgos. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Yo coincido con vos y creo que no hay que ir al pensamiento mágico, pero hay un momento en donde la gente recurre al pensamiento Sí, mágico porque sí. cree que, voy a decir algo, que la alopatía ya no da Sí, por respuesta. supuesto. La alopatía acá es la política. Dame un pensamiento mágico porque si tengo que Sin pensar duda. dentro de la caja, ya sé lo que hay adentro. Diego, es así. Uno tiene que dar los ejemplos para alertar, muy claro. Fujimori, Chávez. Chávez fue producto también del antisistema. Viene Chávez y demás, y lo votó muchísima gente que hoy lo sufrió porque creyó que esa persona, digo, Castillo tenemos en nosotros Perú. totalmente. Un maestro rural de izquierda que venía Sin con... idea. El único, tal vez la única excepción hoy día la puede representar Zelensky en Ucrania, porque Zelensky, que digamos era un cómico y demás, es una persona con muy buena formación, es abogado, y le tocó una circunstancia como esta, en donde, y esto te acordás que lo comentamos cuando nosotros fuimos a Ucrania, que nos pasó a Carolina y a mí, digamos, vimos que en realidad lo que es la resistencia de Ucrania es de la gente. Digamos, Zelensky está representando. No es algo que apareció alguien que dice, bueno... Pero es pienso- verdad, pero el tipo estuvo a la altura de las estuvo, expectativas. fundamentalmente. Después pienso todos los que- otros te encontrás en general con decepciones que en nuestros países han sido muy peligrosas porque han puesto en peligro el sistema como tal, ¿no? Sí, pero yo pienso que esta cuestión del hastío que tiene gran parte de la población, como veíamos según los datos de Katterberg, tiene que ver, me parece, con el asunto de haber tomado conciencia que los problemas son mucho más graves de lo que pensábamos. Sí, claro. Que estamos mucho más cerca del borde del abismo de lo que pensábamos. Y me parece que eso, bien mirado, puede ser bastante positivo, porque hay una cosa que tuvimos a lo largo de los años, es cierto facilismo. Con una cosecha nos salvamos todos y ya está. Digo, no es tan grave. Que la población entienda que el problema es muy grave, que los años que vienen van a ser muy difíciles, me parece que no está tan mal porque nos saca un poco del pensamiento mágico. Digo, más allá de ese voto de pensar que, bueno, porque viene Milei va a cambiar todo. Digo, hay mucha gente que me parece que eso tiene que ver con el hastío. El 10 de diciembre del 23, venga quien venga, vamos a tener los problemas con los sindicatos que tenemos, esos sindicatos que son del siglo pasado, vamos a tener los problemas es. laborales, vamos a tener problemas jubilatorios que tenemos. Estamos entendiendo que eso va a pasar. Y los núcleos corporativos. Y los núcleos corporativos, que hoy ¿quién va a están zafar? muchos en silencio porque el gobierno no está en un buen momento y que hoy entonces parece que la escena del discurso, el ruido lo genera los de libre mercado, los liberales, porque otras voces se oyen menos porque no tienen nada para decir. Si apenas cambia el signo político, a los 5 minutos tenés un montón de Totalmente. parlantes de esas extracciones alertando y oponiéndose. Y Total- eso que hoy tiene no ver se con el hastío. escucha... Y eso es lo que tiene que ver con el Bueno, hastío. eso que hoy no se escucha se va a escuchar. Por supuesto. ¿Aló? Eso. Ahí está Jaime. Eso. Hola Jaime, ¿cómo estás? Espectacular. Muy buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. Espectacular el análisis que estaban haciendo, ¿eh? ¿Le gustó? ¿Estamos acertados? Tanto como Marcos Así es. Peña, por ejemplo, que era su hijo profesional. Mamita. Han estado espectaculares. Es por eso que los grabé y con eso, bueno, ahora voy a robar con mi Pero estoy muy contento, ciertamente ilusionado, porque finalmente veo un escenario de caos, furia y conflicto en la calle. Se viene un estallido espectacular, peor que aquel que vaticinaron allá por fines de los 90 los muchachos de la Versuit. Se Esta viene vez- el estallí. Es mejor porque les va a estallar a los K. Los planeros y los munipas le están empezando a dar vuelta la cara no solo a Alberto, sino también a Cristina. Déjeme hacer un asterisco de esta conversación. Bueno. Esto que está diciéndolo en forma de Sí, sí. personaje, lo dijo real Durán Barba. Hoy advirtió Así y es.
Sí, lo dijo real, Sí. que ojo con la interna piquetera ahí. Sí, sí. ¿No, Nelson? Sí, Es claro. una impertinencia impensada hasta hace unos años, ¿no, Nelson? Totalmente, Sí. pero para pasar alguna factura a Jaime dijo, me encantaría hacer la campaña de Cristina, lo recuerdan, ¿no? Jaime también, Porque es un mamita. personaje espectacular. Claro, sí. Pero claro. Sí, sí, para Pero recordar. ¿quién no se ilusiona con alguna vez bolsillarla un poquito? Es el verbo. ¿Cómo es el verbo? Muy bueno, Me muy bueno, me lo enseñó el Toto Caputo, bolsillar. muy bueno. Bien. ¿Qué es esa luz que oscila sobre su cabeza como un halo de sabiduría? ¿Usted Sí, qué es eso? sí. Fíjate. Sí, A ver. sí, es la luz de mi estudio, mira. Está ver. iluminando ahí. Ah, está muy Bambolea. bien. Qué Parece poético. un- esto. no Lo hay que un pasa es que sismo cada por tanto hay Ecuador. temblores aquí, Claro. hay sismos. Es verdad. Sí, sí, Muy bien. sí. No se me había ocurrido que era por eso. Bueno, escúcheme. Bueno, pero pasando en limpio, Sí. creo que vivimos tiempos de locura colectiva y eso es espectacular. Es un buen marketing. Todo es espectacular. El kirchnerismo está acorralado y ya no hay pauta oficial capaz de protegerlo. Y esto es realmente bueno, ¿eh? Como decía tu Sam, puede fallar, pero bueno, en la vida hay que arriesgar. Esta vez, el nuevo gobierno que asume en 2023 por fin va a poder decir el modelo populista no va más y hacer lo que hay que hacer en serio. Bueno, qué serio. ¿Eh? En cambio, a mi querido Mauricio, pobre cielo, a fines del 2015 le decían, te dejé un país cómodo. Ya no hay margen para ese cinismo populista que siempre se come toda la torta y le deja al que le sigue la bandeja de cartón apenas manchada de merengue y una abultada cuenta que pagar. No, señor. No, Pero señor. ahora- pero ahora se les acabó la torta a ellos. Bueno, pero muchos dicen que usted fue el artífice de que no se dijera que la caja estaba Claro, vacía claro. y que usted no quería dar Claro, malas noticias. Le pasan una factura, le quiero contar. Usted ya lo habrá escuchado. Pues que en ese momento la gente no estaba preparada para pagar más de luz y de gas. En ese momento la gente es como que quería seguir como en el 1 a 1. Es así. Quería seguir con los subsidios. Entonces teníamos que dibujarla. Y bueno, Bueno, y él ayudaba. querían cortar ellos y Él ayudaba. ahí se produjo la discusión. Bueno, ¿Cómo, escuche- Nelson? ¿Qué pasa? Usted ayudaba a eso, ¿eh? ¿A qué cosa ayudaba? Usted ayudaba a eso de mantener el relato, todo eso también, ¿eh? De que no digamos malas noticias y lo que había que venir, ¿sí? Pero Nelson, la gente necesita chupetines, ilusiones. Está muy bien. ¿Eh? Bueno, escúcheme la ¿Qué última- crees? ¿Que viven de escuchar y de leer tus editoriales? No. De escuchar y se marca la gente. Tenía que ver con la realidad siempre. Siempre. Va, acordate que... Se mete y la liga siempre. Nelson se me... Le gusta meter los dedos en el Total, equipo. a Nelson. acordate que Durán Barba fue el que dijo, hemos visto algo y después las pasos fue una catástrofe, ¿no? ¿Se acuerda de Sí, eso, sí, no? sí. Bueno, Sí, bueno, sí, sí. Sí, me acuerdo perfectamente. perfectamente. La no charla era contigo, Diego. ¿Por qué se mete este viejo? Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Muy bien, adiós. Bueno, Nelson, tome agua, recupera una parada de hidratación. ¿Cómo no? ¿La Fantástico. pasó bien? Fantástico. Y Siempre con la pasó muy este bien con él. sorbo de agua nos despedimos hasta después de la tanda. Una tanda, vamos, dale. Muy bueno. Muy bien, y mañana es un día especial porque es el censo, es una experiencia para los pibes más jóvenes nueva. ¿Cómo es eso exactamente? Uno ya no es tan joven, sí, somos jóvenes. Yo recuerdo sí, sí. el ¿Cuál censo, sí. censo 91. No, y cantó nomás. No, querida, yo ¿sabes cuál? Me acuerdo. ¿Cómo es el jingle? Es así, censo 91. ¿Qué es Ahí este programa de la termina. nata que cantan? Se cree que está Pero en la no, radio con perdón, Jorge. perdón, pero no recuerdan ese censo. No, yo recuerdo algo peor, que es la estampilla El del lapicito. censo 80, que era un Ah. lapicito. Sí. Una estampillita que te pegaban en tu puerta o al costado, que solamente, por supuesto, Osvaldo a su edad. Por supuesto. Y por supuesto, Adriana no y vos que vivió sos un eso. tipo No, joven, de ninguna ¿hiciste manera. el censo digital? No lo hice todavía, lo voy a hacer hoy. ¿Qué pasa con eso, Adri? ¿Vos qué te ¿Cómo es? gusta el roleplay? Llegó la censista. Dale, ahí está. Ah, Censista. Tengo la censita, me falta la pechera, pero acá estamos. Bien. Vamos a contar un poco qué es este censo y qué diferencia tiene con esos que hicieron ustedes, que yo no, porque soy jovencísima. ¿Qué novedad tiene? Vamos a ver una placa. ¿Qué novedad tiene este censo 2022? Vamos a ver. Es bimodal. Es digital, ya llevan más de 18 millones de personas que lo hicieron hasta este momento
Y mañana, a partir de las 8 de la mañana, va a ser domiciliario. Y acá va toda la población, incluida la que hizo el censo digital. La que hizo el censo digital solo se evita el cuestionario, porque ya lo completó. Hasta ahora, en el 2010, era la residencia de hecho, es decir, donde habías pasado la noche anterior. Y esta, que también es una novedad, es la residencia de derecho, es decir, la vivienda en la que vivís habitualmente. Por esa vivienda es la que hay que completar el censo. Mañana estás en hay que otro lado. esperar todo el día que venga el censista. Exactamente. Si estás en otro lado o si hiciste el censo digital y te vas a otro lado, tenés que dejar el censo, el código, a una persona que esté en tu vivienda habitual. Va a llevar más o menos 20 minutos para un hogar unipersonal y se suma 12 minutos por cada miembro extra, con lo cual puede llevar una familia de 4 personas, les puede llevar 1 hora. Hasta acá las características. Tiene 61 preguntas y esto es muy importante porque en 1 hora de preguntas agregar otras, hacerlo más largo, lo haría muy fatigoso y lo haría poco preciso. Un censo, a diferencia de una encuesta que elige un grupo de personas, se tiene que hacer a toda la población. En el país se hace desde 1869 y es un deber cívico. Es decir, es como votar. Tienen que estar y hay multas de hasta 106.000 pesos para aquel que no lo completa. Pero acá hay un tema que generó mucha polémica y es... ¿por qué es con nombre y apellido? Si no solía ser así. Y la paranoia es, entonces van a tener una radiografía, me van a espiar, y completar la línea de bueno, puntos. esa fue una de las objeciones que se hizo al digital. En el censo domiciliario que va a haber mañana, se pide un nombre a los efectos de referencia, pero la idea es que ninguno de estos datos se pueden cruzar, se pueden personalizar. Y esa fue una de las objeciones que se les hizo al censo digital. ¿Legalmente tiene que ser anónimo o con tu nombre el censo? Es anónimo. Se pide un nombre y se pide algunos datos como la fecha a los efectos referencial. ¿Como referencia de qué? Solo para tener una idea. Le digo Juan. Sí, exactamente. ¿No ponen los apellidos? No. Incluso no necesariamente vos tenés que dar ese dato. Hay una opción, por ejemplo, para la fecha. Vos que no querés dar la fecha de nacimiento, Osvaldo. 7 de agosto del 63. Muy bien. Bueno, el 63. Podés completar. Yo no puse ignorado, porque yo no voy a decir la edad. Bien, Rolo, bienvenido. ¿Qué tal? Sí, yo le quería preguntar a Adri, porque hoy el censista pasó por mi casa. ¿Cómo hoy? ¿Pero que vivís en Australia y ya llegó el censo? ¿Cómo llegó? Me tocó el timbre, soy el censista. Venga mañana, le dije. Voy a venir mañana. Pero entran a chorear al tipo que hace policiales. No, de hecho estoy acá. Tiene 100 años de perdón. Si pero me vino a tocar el timbre y me dijo, voy a pasar mañana, ¿ustedes lo hicieron digital ya? Sí. Y le pasé el código ya de la encuesta digital. Está haciendo trabajo adelantado. ¿Tenía pechera? No tenía ninguna pechera, estaba vestida... A ver, mira esto. Claro. ¿Vos estás seguro que no era un señor que pensaba que vos estabas en tu casa y tu esposa así? Esa es una posibilidad. Te estaba preguntando los datos. Vos sabés que esta pechera la tuvieron hasta último momento sin definir porque querían evitar que tuvieran tiempo de poder armar una pechera y que quienes quieren salir a meterse en casa tuvieran tiempo de hacerla. Así que esta la tuvieron retenida, creo, si no me equivoco, hasta hoy mismo, para evitar que estuviera así, los cacos la pudieran, perdón el término, los cacos la pudieran. Es un poco un mito que tenemos todos con, van a venir con la pechera y yo le voy a abrir. Sí es más fácil robar. Digo, te agarran en la puerta, te ponen un arma y entras. A lo que voy es que haya venido el censista a mi casa hoy. Digo, no es por preocuparme en lo personal, pero digo, ¿no hace menos serio un poco todo esto? ¿No genera más dudas? Pero no hay casos, no hay casos en la medicina, Rolo, de que le hayan entrado a la casa un día antes, es rarísimo. Tocó el timbre del PH donde vivo, fue tocando timbre por timbre y avisando que mañana va a pasar. Igual vamos a hacer algunas de las preguntas, les voy a hacer, hay dos de esas 61 preguntas, decíamos, hay una parte que es poblacional y otra de la vivienda. Vamos a empezar por la población con las preguntas nuevas. Una novedad de este sexo. Bueno.
Bueno. Lo iba a Cuénteme decir más. ¿por qué? Te Porque spoileaste a vos misma. de este censo pregunta por el sexo y por el género. En el censo anterior No solo en el sentido preguntaba de por vez el en cuando, no, sexo. no tiene que responder una vez por No. Es género. Sí. Vamos, ¿qué dice? ¿Cuál es el sexo A ver, registrado en la cédula? vamos a hacérsela a nuestra, al representante de la minoría de género que tenemos en la mesa, que es Osvaldo, Soy yo. porque trae camisas de géneros variados. No, usa ¿Cuál pullover- es el usa pullovers en sexo televisión. registrado al nacer? ¿Mujer, varón, ninguna de las anteriores? Varón cuando nací. Bien. De acuerdo a la identidad de género, ¿se considera mujer, No. mujer trans, No. varón, Sí, a veces. varón trans, No. no binario? Poné la planilla mientras. ¿No binario? No. Recordemos que no ¿Otra binario es... identidad? ¿Cuál, señora? No sé, no sabría decirle. ¿Usted es otra ¿Pero identidad cuál es o no? otra identidad? No estoy en condiciones de explicarle. Yo soy la sencilla. Marciano. Y bueno, puede haber. Puede ser. Alien. Tenés Lo la que opción vos te de percibas, prefiero no, Osvaldo. claro, prefiero Yo no me percibo contestar. pajarito. Bueno, listo, sos Bueno, otra identidad. Listo. Bueno, ¿qué más? Otra pregunta nueva es si Ojo se que esa reconoce- pregunta, que por ahí... Déjame retroceder Sí. una pantalla. En muchos países, en muchísimos países se hacen estas preguntas. No es una originalidad del Ministerio de la Mujer, ni es Vicky Don. No, acá es un fenómeno más global, las cuestiones de diversidad y género. Sí, No. te voy a dar... Después vemos perdón, el sobreuso. Perdón, Pero espera. este tipo de Sí, pero preguntas... pará. Ahí Joe Biden tuvo que poner qué pronombre usa él o elige para ser nombrado. Está bien, ¿eh? pero esta encuesta, el censo, no nos va a servir, por ejemplo, para saber cuántos homosexuales hay en Argentina, que no es un dato menor. Pero y habría que preguntar. Pero si te preguntaran eso, ¿vos qué ¿Qué contestás? le importa al Yo Estado? le con contesto que que sí, esa- en principio. Pero, Pero ¿sabes? bueno, Pero- ¿qué le pero importa al podría Estado con que incomodarte. esa- Bueno, Para hay para hacer políticas políticas públicas claro, que tienen que ver con, el específicamente censo- con la... Pero Osvaldo, ¿cómo? déjame sospechar que si te preguntaran eso, estaríamos acá con lanzallamas diciendo cómo se meten en mi cama. No, no te voy a dejar sospechar porque no es lo que No, pero de sospecho. hecho es lo que pregunta esto. Les doy un dato. Lo más aproximado al censo que tenemos con relación a las identidades de género es la vacunación. En la vacunación ya hay 40 millones de personas vacunadas en donde se le preguntaba si era mujer, varón o tenía otro sexo. ¿Saben qué porcentaje se identificó con otro género? Perdón, no otro sexo, otro género en la vacunación. 0.23% según el portal del Ministerio de Salud. Es decir, que toda esta diversidad también viene a confirmar si todas estas políticas públicas que tienen que ver con este documento, con un montón de cuestiones, representan un porcentaje X de la población. La otra pregunta, que también tiene que ver con las minorías, es con las minorías indígenas. Ajá. Le pregunta, ¿se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios? Se reconoce, no es. Se reconoce. O sea, si Como los Y te mapuches del sur. autopercibís. Como los mapuches, me percibo mapuche. como los mapuches. ¿De qué pueblo indígena u originario? Después viene otra pregunta, si habla o entiende la lengua de ese pueblo indígena u originario. Y después, la cuarta pregunta es, ¿se reconoce afrodescendiente o tiene antepasados negros o africanos? La cuestión es, como les decía, si yo agrego preguntas, tengo que sacar otras. Alguien decidió que estas 5 preguntas eran determinantes para decidir las políticas públicas de la Argentina para los próximos 10 años. Pero entonces yo te pregunto, ¿cuáles crees que quedaron afuera que eran significativas? Y, por ejemplo, para analizar la diversidad lingüística de la Argentina, por ejemplo, no solamente preguntar por la lengua de este pueblo originario con el que te identificás, sino, por ejemplo, si hablas lenguas originarias o si hablas otros idiomas, como se preguntan también en los Discapacidades, Eso, había formas de mucha discapacidad. polémica A y mucha ver. gente vinculada, Sí. o que tiene familiares con síndrome de Down, por ejemplo, concretamente Asdra, decía, ¿cómo no nos preguntan por eso? Porque sería bueno que este censo identifique cuántas personas padecen ese síndrome para generar políticas públicas. Y también había con Sí, cuestiones con otras a ver, y discapacidades. esto ya pasamos a la parte de vivienda, porque curiosamente las preguntas sobre capacidades diferentes en la población tienen que ver con la vivienda. Se preguntaba que si había alguna persona en la familia o si el que contestaba tenía algún tipo de discapacidad motora, auditiva, visual y si eso además
le impedía, por ejemplo, vestirse solo o leer y comprender la letra de un diario. Una de las críticas que se le hace a esta pregunta es que como está relacionada con la vivienda, no se pregunta si el barrio o la vivienda tiene solución a estas discapacidades. Claro. Es decir, porque ahí eso sí te puede detectar, es decir, bueno, acá tiene que ir el Estado a resolver eso o ya está resuelto en la vivienda. Las preguntas que se agregan a esta nueva tienen que ver con cuántos baños, si tiene escritura la vivienda, aunque no abunda si es una escritura de estas provisorias o reales, y la conexión a Internet. Esa es la novedad. Lo que viene de los censos anteriores, pero que también está como un poco incompleto, es que las categorías de material predominante de las casas tiene una categoría para todo lo que es material, mármol, ahí la vemos, Ahí mosaico, está, baldosa, alfombra, cemento vinílico, alisado, madera y flotante, después, vinílico. carpeta, contrapiso, ladrillo, o sea, y lo mismo el material dominante del techo, ¿no? Si es baldosa, membrana, pintura alfática, pizarra o teja, todo una categoría, y después 4 más para el resto de los materiales. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el problema? Nosotros estamos discutiendo el tema, por ejemplo, de la categorización de los subsidios. Sí. Acá lo que tenés es que te queda en una sola categoría todas las que son viviendas de material, digamos... De mármol a cemento. De mármol a cemento. Es decir, que esto va una casita en Carapachay o un palacete en un country. Están en la misma categoría. Las dos pueden tener cemento, cemento alisado, mosaico o... Generalmente esto no hacía falta, pero en la condición de Argentina, en donde no sabemos, por ejemplo, si la luz, ¿no? Uno de los argumentos es que hay gente que la usa para calefaccionar la pileta. Bueno, nunca no medimos ese tipo de ¿Está gas de red o garrafa, Sí. por ejemplo, u otros? Sí, está contemplado. Eso sí. Bien, claro. Y agua y eso y todas las demás también. Pero la pregunta es, obviamente, el censo tiene que rescatar algo del pasado porque para ser comparativo y agregar algunas cosas nuevas. Bueno, las categorías laborales también responden a la misma lógica que se hace en la encuesta, ¿no?, de desocupaciones, con que hayas buscado trabajo o trabajado 1 hora la semana anterior, ya sos ocupado. O sea, Adri, hubo mucha polémica y una denuncia de la oposición que hablaba de una tergiversación, supuestamente, de las cifras del censo anterior en La Matanza. Sí. ¿Hay algún antídoto contra eso? Con que vuelva a ocurrir, porque le decimos a la gente, por si no recuerda, si vos pones más gente de la que realmente vive en tu distrito, recibís más coparticipación y las tasas te dan distorsionadas, las tasas de alguna situación respecto a la cantidad de habitantes. Por ejemplo, el delito. Podés tener muchos delitos. Si vos tenés muy inflada la cantidad de habitantes que tenés, parece que en realidad en proporción tenés poco delito. Bueno, acá viene la otra cuestión, y acá dejó de ser divertido el censo, porque tiene que ver con cómo vos vas a integrar lo digital a los formularios impresos. Es decir, cómo efectivamente, porque muchas de estas preguntas, por ejemplo, lo que decía, si vos decís sos descendiente afroamericano, si es una persona rubia, el censista puede decir, ¿estás seguro?, ¿no? Y chequear el dato. Ahora, cuando vos lo completás de manera digital, confías en la honestidad de la persona que lo completa. En este clima social que tenemos, en la desconfianza que viene atrayendo el INDEC, ¿no?, que ha sido restablecida, pero que todavía está en cuestión. Tenemos que confiar que estas 18 millones de personas que ya completaron sus datos, completaron lo cierto. Ahora, el censista tiene forma de validar que lo que vos completaste sirve. Lo acaba de confirmar el doctor Barbano, que simplemente te pide el código. Claro. No es que aparece, porque no hay forma, o sea, para ser censista te pedían tener un teléfono inteligente. Ahora, no hay un código de barras en donde vos puedas leer el formulario sin conexión a internet. Me permiten, Marco Lavagna habló sobre este tema, sobre el censo. A ver qué dijo. Lo que nosotros dispusimos es justamente por la gran cantidad de gente que nos está mandando, es que se puedan recuperar los códigos, pero no hay vulnerabilidad alguna con la información que toda la información está protegida, toda la información está sin ninguna restricción. Perdón, con las restricciones del resguardar el secreto estadístico. Ninguna información personal o del hogar está con problemas de vulnerabilidad. En este momento entiendo que está corregido, yo misma lo constaté, pero entiendo que durante varios días
el modo de recuperación del código para quienes querían continuar completando el censo digital requería llenar el mail propio y la página estaba dando el código en la propia página, digamos, no a través del correo pero electrónico. Eso no es una vulnerabilidad, fue una decisión justamente que tomamos para poder dar el código. No se daba a todo el mundo, se daba cuando tenían las características para recuperación. No es que se ponía, publicaba el código, estaban siendo protegidos. ¿Está online? ¿Se cae? ¿Está operable la página? Acá hay un problema que tiene que ver con la infraestructura digital. Cuando vos tenés cientos de miles de personas accediendo a un mismo sitio, aun cuando sea un sitio fuerte y estable, se va a caer. ¿Por qué? Porque también puede interpretar que se trata, ahí tenés la página en donde vos pedís el código. Vamos a intentar entrar, me dicen aquí de la producción. Ahí vos tenés que completar datos mínimos para que te envíe a tu correo el código a partir del cual vos vas a completar este formulario. Lo que había pasado durante la semana pasada, que es lo que le preguntaron a Labaña, es que vos ponías tu correo y recuperabas el código. Y entonces había gente que decía, bueno, pero entonces yo pongo el correo de mi hermano y le recupero el código y entro yo al formulario. Bueno, lo que dijo que eso lo hicieron provisoriamente justamente porque este fin de semana se aumentó la cantidad de gente. Piense que la semana pasada hablaban de 14 millones de personas, o sea que en los últimos días llenaron el formulario más de 4 millones de personas. Entonces, eso dicen que se resolvió. Ahora, la gran duda que tenemos es cómo se va a validar que los datos que las personas cargaron sean los mismos que corresponden a la casa. A ver. Ahí estás. Edilo. O sea, lo que pasa es hay que muchas ahora... denuncias que en este momento está acá en la página. Es poco probable... digamos, si no lo hicieron van a tener que tener mucha paciencia o esperar a la madrugada cuando haya menos gente accediendo. Si no te manda el código, y ahí eso es algo que es como dos pasos. Primero pedís el código, tenés que esperar que te llegue el código por mail o que la página te dé el código para empezar a cargar el formulario. Eso es lo que está demorando, que te genere el código con el cual vos vas a identificar tu formulario y decirle al censista mañana que ya lo completaste. ¿Es exactamente el mismo el digital que el de papel? Es exactamente el mismo. Lo único que en el de papel están todas las preguntas y el censista va a decir cuál te corresponde a vos, y en el digital las va saltando y puede ser más breve si vos tenés, por ejemplo... ¿Y si es anónimo? ¿Cómo hacen para castigarte si no lo hiciste? No, esa fue una resolución del INDEC con estas multas que decías que van hasta 106.000 pesos, no solo por no completar el formulario, sino por falsificar información. Porque no estás a nadie se lo van a poder chequear que eso... Sí, pero sí, si vos no estás en tu casa, si el censista... Pero por ahí si tuviste que viajar por alguna cuestión. Es como cuando alguien no va a votar, a nadie le hacen le ponen una multa cuando no va a votar. Teóricamente. Igual las multas del censo son mucho más altas que las multas de no ir a votar. Me permiten, quiero hacer una última pregunta general, Adriana, especialmente, y es, ¿cuáles son los datos más importantes que con más expectativa todos vamos a esperar del resultado del censo? Digo el primero, ¿cuántos argentinos somos? ¿Somos 44? ¿Cuántos son? Ese es el primero. Ese es el primero. La composición de la pirámide poblacional. Esto que estábamos diciendo del dato de que la mitad de la población tiene menos de 31 años es de los datos y de las estimaciones de estos últimos 10 años. Ahora vamos a tener la imagen más precisa de la población, de la distribución, de las cuestiones laborales asociadas, que hoy las tenemos como estimaciones y como encuestas. Mañana, a partir de mañana, porque después va a haber que procesar los datos, lo que vamos a tener es la fotografía más exacta de toda la población en este año. Muy bien, gracias Adriana, un montón de información, realmente muy valioso. Acompáñenme, voy a hablar con alguien que protagonizó uno de los hechos políticos del día, de los más importantes. Me refiero a Patricia Bullrich. Hola Patricia Bullrich. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Patricia Bullrich tiene una demanda de 100 millones de pesos del presidente de la Nación. Vamos a recordar por una acusación en donde Patricia Bullrich dijo que por la Pfizer el gobierno había pedido coimas al laboratorio. ¿Por qué esta audiencia de conciliación fracasó?
Bueno, porque fuimos a una audiencia y el presidente de la Nación estaba en el edificio y no dio la cara. Se quedó encerrado en un cuartito, no vino a la audiencia, no discutió cara a cara conmigo respecto a los dichos que él me imputa, cuando yo dije claramente que él debía de haber sabido por qué no se firmó el acuerdo con Pfizer, porque él había estado con los directivos de Pfizer, él sabía la importancia de tener esa vacuna, y yo quería preguntarle eso cara a cara, y se quedó encerrado. Le pedí 3 veces al juez que lo llame, mi abogado le pidió que lo llame para iniciar la audiencia, vino el abogado del presidente de la Nación, y el presidente estando ahí... Dalbón, estando ahí a 5 metros, en un cuarto de un juzgado muy pequeño, no se animó a venir. No dio la cara, no me miró a los ojos, no me dijo por qué me había hecho una demanda. No se animó a discutir un tema tan trascendente para los 45, o no sé cuántos seremos, pues estaban discutiendo el censo, los 45 millones de ciudadanos que sufrimos durante tanto tiempo por no tener vacunas. No se animó. Realmente yo me sentí muy... Por un lado... Porque no es obligatorio que las dos partes se junten y estén cara a cara, una especie de careo. Eso no es obligatorio en las audiencias. Bueno, a ver, es moralmente obligatorio que un presidente que está regido por una constitución que dice que el presidente tiene que, digamos, respetar, ¿no?, los hechos públicos, es decir, tener un concepto de la publicidad de los actos de gobierno, poder citar a una audiencia y esconderse, no dar la cara, es decir, quedarse en un cuarto al lado. Y después yo bajé, una vez firmado, porque miré si estaba la firma del presidente, que no miró el escrito que firmó, ¿no? El abogado me dijo, no, ya conmigo, con que lo lea yo alcanza. Y me quedé 15 minutos esperando abajo, porque yo quería hablar con él. A los 15 minutos, que no bajó, es decir, que estaba esperando que yo me fuera, habían traído ómnibus, había unas 150 personas gritando, patota, ¿no? Tipo, bancamos al presidente, un presidente que no se banca a sí mismo porque no se animó. Me fui a hablar yo con la prensa y en el momento en que yo me fui a hablar con la prensa salió, pero huyendo así, ¡zum! Se subió al auto y se fue. Si hubieras tenido una pregunta en segundos para hacerle en esa escena rápida de salida, ¿qué le hubieras planteado? Le hubiera planteado por qué no firmó un contrato que le hubiera significado a la Argentina un precio más bajo, una cantidad de vacunas antes que ningún otro país del mundo, o a la vez que los países que habían hecho la prueba, que 5.000 argentinos habían puesto su brazo sin saber qué consecuencias podían tener con esa vacuna, porque era en etapa experimental y habían asumido ese riesgo, y que eso significó una cantidad de muertes innecesarias por una realidad de un gobierno que decidió, porque el ministro de Salud guardó en un cajón ese contrato, decidió no comprar lo que los argentinos necesitábamos para salvar nuestras vidas y las de las familias. Pero esa fue una decisión geopolítica, fue una decisión de mala praxis o fue una decisión de pidieron coimas. El presidente en el escrito dice, porque yo lo que dije en ese programa de Majul es que el ministro de Salud había pedido una intermediación, una empresa argentina que intermedie. Y dije, todos sabemos lo que eso significa. El presidente en el escrito que él presenta reconoce que ese había sido un pedido. Del Ministerio de Salud. Del Ministerio de Salud. Que hubiera, ¿cómo es eso que iba a intermediar? ¿Cómo pasó con AstraZeneca? AstraZeneca fue intermediada por un laboratorio argentino.
como se intentó, que al final no sucedió, hacer con la Sputnik, que también había una intermediación de un laboratorio argentino. En este caso, Pfizer explicó que querían tener la trazabilidad de todo el proceso en una sola, ni siquiera en todas las plantas, en una sola planta de Estados Unidos para poder tener el producto, digamos, bajo control total y absoluto. ¿Por qué? Porque los transportes andaban mal, porque los barcos no llegaban, porque se contagiaban. Entonces, en este caso, no se podía poner una empresa intermediaria, una empresa argentina que entrase como parte. Y eso lo dice el mismo presidente en el escrito contra mí. Es decir, que él reconoce que esa es una de las causas. En consecuencia, esa causa lo que hizo fue impedir que nosotros tengamos una vacuna. Y esa causa debe de tener una explicación profunda, porque si a uno le dicen, va a tener una vacuna rápido, pero la vamos a hacer hoy de esta manera, en este proceso inédito, único. ¿Hacía cuánto que no teníamos una peste como la que tuvimos? Desde la poliomielitis o desde la gripe aviar, pero en la Argentina la fuerte fue la poliomielitis. Entonces, evidentemente, algo hay que aún no se ha explicado. Quiero compartir un tuit de Dalbón en donde de algún modo te contesta. A ver, vamos a ver. Tuiteó Dalbón, el abogado de Alberto Fernández. Bullrich vino a hacer política. Estaba desesperada por ver al presidente. Al no venir a retractarse, ¿para qué se iban a ver? ¿Qué le dirías a Dalbón o qué dirías de este tuit? La única... Ahí está. Ah, pero sigue. La única motivación de Patricia Bullrich era la perversión, la intención de degradarlo, de decirle las barbaridades que le dice en la televisión. A ver, el presidente presentó una demanda. Mis opiniones no pueden ser demandadas, porque yo soy presidenta del PRO. Él es presidente del PJ. Él no puede sentarse conmigo a hablar de una política que fue nefasta para la Argentina. No puede explicarme a mí por qué. Porque yo soy polea de transmisión de 45 millones de argentinos que querrían hacerle esta misma pregunta. ¿Por qué, señor presidente, usted no ordenó comprar una vacuna que salvaba vidas? Y esas familias a las que efectivamente perdieron un familiar u otros que quedaron en malas condiciones, no tiene que responderle. Como tampoco tiene que responderle el vacunatorio VIP, como tampoco tiene que responder de la fiesta que hizo en la Casa de Olivos. Entonces, yo quisiera que el presidente no me hable a mí, como no me habló hoy, pero le hable a 45 millones de argentinos y le explique por qué tuvo todas esas inconductas que llevaron a la Argentina a ser un país con la peor cuarentena, con la mayor cantidad de negocios cerrados, con la mayor cantidad de personas sin empleo y con los chicos desesperados. Ayer estuve en San Martín. 2 maestras en la calle me agarraron y me dijeron, Patricia, no sabes cómo están los chicos. No se pueden concentrar, están nerviosos. Para que vuelvan a ser como antes va a pasar mucho tiempo. Y esa también es una respuesta que tiene que dar el presidente. Porque el otro día hablando con Cayetana Álvarez de Toledo, una diputada Argentina, ahora en diputada española, hispano-argentina, yo le contaba esto de la cuarentena educativa y no lo podía creer. No podía creer que la Argentina hubiera tenido desde 1 año hasta 1 año y 8 meses en lugares... llegamos hasta 1 año y 8 meses sin clases. Ahora te voy a preguntar por este fallo, este arreglo de 1.600.000 y 1.400.000 del presidente y su pareja para reparar aquella fiesta de Olivos. Pero déjame una vuelta más sobre esta demanda. Son 100 millones de pesos la demanda de Alberto Fernández sobre tu persona.
¿Cómo imaginás que eso puede cursar? Porque la primera opción era una conciliación, no funcionó. Ustedes van a juicio ahora. ¿Quién es tu abogado o abogada? Mi abogado ¿Cómo vas a enfrentar? Es una demanda Mi abogado muy es el fuerte. doctor Balián, que lo está haciendo por pura y absoluta convicción. Es una persona que conoce respecto al derecho y a la libertad de expresión. Él sabe perfectamente que mi opinión respecto a que el presidente no podía ignorar que ese contrato no se había firmado, esa opinión está en mi libertad y en mi rol como presidenta de un partido, como dirigente política y como ciudadana decirlo. Así que no tengo fueros, ni me interesa tenerlos, pero sí tengo la libertad de expresión que me garantiza la Constitución. Mi abogado lo sabe y yo voy a ganar esa demanda, porque eso es una demanda hecha a un presidente que ha roto todos los parámetros morales que se le hubiera exigido. Mire, yo no quiero hablar de la cifra. A mí no me alcanza ni 1.600.000, ni 100 millones, ni 500 millones. Para mí el presidente no tendría que pagar. Para mí el presidente tendría que sentarse frente a una televisión y pedirle perdón a los 45 millones de argentinos por haber hecho esa fiesta mientras empujaban a la gente adentro de sus casas, no dejaban pasar a los ciudadanos para entrar a sus provincias, no dejaron pasar al papá de Solange, al chico que murió ahogado en Formosa. Entonces, él tiene que... Yo no me parece que esto tenga un precio. Pero vos ahora Sí hablás... tiene un valor. Sí, pero No vos tiene precio, pero tiene un valor. vos Y el ahora valor hablás- es un presidente que tiene que ser ejemplar. No fue ejemplar. Y al no ser ejemplar, ahora su ejemplaridad es hablarle con el corazón abierto a la gente. Bueno, esto vos hablás de la reparación que el fiscal aprobó de 1.600.000 y 1.400.000, por todo concepto 3 millones. ¿Vos le haces una contrademanda ahora? Él te demanda por 100 millones de pesos. ¿Vos lo contrademandás por un monto y con una acusación? No. Yo no lo contrademando. Yo voy a esperar a que este juicio termine. Y el día que termine, si él realmente, como yo creo, digamos, no tiene ningún argumento para hacer lo que hizo y solo lo hizo para acallarme a mí y a millones de argentinos, porque era el momento en el que los argentinos se preguntaban por la Pfizer, salíamos a la calle porque no había justicia, porque liberaban a los presos, no había libertad, es decir, se volvieron todos autoritarios. Es decir, los gobernadores, muchos gobernadores, no todos, pero el gobernador de Formosa, si alguien sacaba medio zapato a la calle, lo metían adentro y lo empujaban. Vivimos las atrocidades autoritarias más fuertes. El presidente gritándole a la gente porque salían a correr. Y ahora Bisotti dice, no hubiera estado mal salir a correr. ¿Y cuántas personas mayores perdieron su salud en ese año y medio de encierro? Y eso Bisotti lo dice diciendo, no hubiera estado mal haber salido a respirar un poco. Patricia, quiero preguntarte por la escalada que venimos viendo que no se detiene entre el presidente y Cristina Fernández de Kirchner. Hace un rato estuvo Alejandro Katterberg mostrando una nube de palabras que quizás, si tenemos tiempo, quisiera compartir con vos, porque ya es para todos. Es una emoción, o son emociones reinantes en la Argentina, y eventualmente esa misma nube que hoy se posa sobre este gobierno se puede posar sobre un otro gobierno que podría ser un gobierno Juntos por el Cambio. Tenemos la nube, la vamos a ver. A ver, mira esto. Yo pienso que ya va a venir la nube, hay tormenta, servicio meteorológico, ahí está. Bien, está ahí en esa tele, mírala. Preocupado, desilusionado, cansado, desesperanza. En verde está un apoyo al gobierno, esperanzado, pero el tamaño es menor a las letras en rojo, que son emociones y descripciones negativas de la sociedad.
¿Qué ves acá? Lo que siento y lo que hablo todos los días en todos los lugares a donde voy. Los argentinos estamos cansados, desesperanzados, decepcionados, deprimidos, hartos. Y por eso nosotros estamos impulsando un cambio rotundo, un cambio cultural, un cambio de sistema, un cambio de la forma en que se administra el poder, un cambio hacia la austeridad, hacia el fin de los privilegios. Tenemos que ser muy duros con terminar con todo aquello que parece una excepción de la política. Tenemos que ser capaces de romper todas esas formas de que la política se privilegie a sí misma. Creo que es muy importante, es un momento en el que el cambio tiene que ser tan fuerte como esas palabras que tenemos acá. Y yo lo siento todos los santos días. A mí me pasa todos los días algo muy angustiante. La gente llora. Es decir, yo estoy en contacto y lloran por la pérdida, por la sensación de que la Argentina se les va de las manos. Es una sensación muy fuerte. Y yo le pido a los argentinos que no quebremos la voluntad. Porque cuando se quiebran las voluntades, cuando se quiebra la voluntad, y esto está muy estudiado, los pueblos pueden salir para cualquier lado. Y nosotros necesitamos salir para un lugar de cambio, no para cualquier lado. De hecho, hay una frase que circula que Macri dijo en alguna reunión y es: tenemos que ser el cambio y no el recambio, es decir, no más de lo mismo. Y naturalmente uno supone que las primarias van a ordenar la oferta que tiene Juntos por el Cambio, que es variada. Hay una frase también de Macri de que el radicalismo no nos imponga su agenda por el cannabis medicinal, por HIV. ¿Qué pensás vos? ¿Les puedes estar imponiendo el radicalismo una agenda? Yo creo que nosotros tenemos que, en este momento, junto al radicalismo, junto a la coalición cívica, junto a todos los que somos Juntos por el Cambio, trabajar sobre esto. Dejar de lado, quizás en almuerzos que son entre nosotros, después sale todo y no tiene sentido. No me parece bueno que yo quiero valorar al radicalismo. El radicalismo tiene gente nueva, como Martín Tetaz, tiene gente nueva, como Facundo Manes, tiene gobernadores. Yo quiero valorarlos. Hay una foto en Barcelona que nos pasó Pablo de León hace un ratito, tal vez la podamos ver, que es, mira, un almuerzo. Creo que es en Barcelona, ¿no, Pablo? Bien, ¿querés darle algún contexto, Pablo, a la foto? Sí, lo llamativo de esto es que había alguna diferencia entre Morales y Manes y hoy se muestran unidos para mostrar el radicalismo unido y para mostrar que dos presidenciables de la UCR, pueden estar juntos. Bien. En Barcelona, qué lindo, claro. La verdad es que me parece muy bien que el radicalismo se ordene, me parece bien que nosotros, que tuvimos después de las elecciones nos desordenamos todos, nos volvamos a ordenar, pongamos el foco en los problemas de la sociedad, en que tenemos 6% de inflación todos los meses, que necesitamos concentrarnos en cómo vamos a llevar adelante el cambio, en representar todos los días esa angustia y convertirla, no diría en una esperanza vacía, en una esperanza llena de fuerza para cambiar, porque vamos a tener que hacer muchas cosas para cambiar la Argentina. Así que me gusta ver al radicalismo unido y no quiero que aparezcamos nosotros hoy generando un problema cuando la división real de este país la tiene un gobierno cuya vicepresidenta parece que no conoce al presidente, que no sabe que lo puso ella, ¿no? Que tenemos riesgo Cristina, riesgo Alberto, 6% de inflación por mes por el riesgo de la pelea entre ellos y la incertidumbre que generan. Nosotros hoy tenemos que unirnos y defender a la sociedad de esto. ¿Qué pensás que los desordenó? Bueno, hubo varias cosas, el bloque se desordenó, no se terminó eligiendo el jefe del interbloque, tuvimos los nuevos diputados y hasta que se ordenaron, bueno, tuvimos un desorden, pero ya estamos de nuevo, el viernes vamos a ir a La Matanza a discutir sobre política social, todos Juntos por el Cambio,
estamos trabajando yo estoy recorriendo el país, estuve el jueves en Vaca Muerta, ayer en San Martín, mañana me voy también, ya no sé ni a dónde voy todos los días, pero todos los días voy a un lugar distinto para estar con la gente. ¿Te estás hablando con Macri? Sí, estos días no hablé, pero la semana pasada hablé, sí, creo que el viernes hablé, sí. Sí, a ver, yo siempre dije eso, ¿eh? Yo siempre dije, no tenemos que ser sigamos, tenemos que ser cambiemos. Yo desde el primer día del último día de nuestro gobierno, planteé que era absolutamente necesario que nosotros profundicemos un cambio que nos había llevado a que, digamos, no haber profundizado el cambio durante los 4 años nos llevó a perder las elecciones. Estoy convencida de eso y siempre usé ese término. No seamos sigamos, seamos cambiemos. Para eso nos eligen a nosotros para cambiar, para hacer lo mismo. Ya ni siquiera se puede hacer lo mismo. Si somos lo mismo, nos hundimos cada vez más. Así que la línea del cambio, yo la tengo clarísima. No hay otra. Cambio y con valentía, sin dejar que nadie se nos interponga en el camino para trabarnos ese cambio. Ni 14 toneladas de piedra, ni paros generales, ni paro de docentes. Hay que animarse a que el cambio sea de verdad. Mira, quiero lo último, estamos sobre el tiempo, pero hay un tema. Dieron la prisión preventiva a 2 sindicalistas de camioneros que estaban bloqueando en San Nicolás. Muy bien. ¿Cómo te imaginas tu relación con Moyano? Moyano va a seguir, el cambio del humor social puede existir, pero, como decía Pinti, quedan los artistas, quedan los sindicalistas, yo te diría. Moyano va a estar. ¿Cómo es esa? Pero ya empezaron las consecuencias. La otra vez quiso rodear San Nicolás, estuvo el intendente de Pasaglia al frente de ese rodeo que le hizo el sindicato con Pablo Moyano a la cabeza y todo San Nicolás se levantó. Bien, y te reunirías con él, suponete, escena imaginaria final, te reunís con él, se te cruza de brazos, son adversarios de largos años, de cuando vos eras ministra de Trabajo. ¿Cómo imaginas esa escena tensa? No se aman ustedes dos. ¿Qué vas a hacer? La vida. ¿Qué hacen? Si hace falta, vamos a un plebiscito, a ver si la gente quiere seguir teniendo ese tipo de cosas o no. ¿Cómo es la pregunta? Como la que hizo la calle Pou. La calle Pou dijo, los servicios esenciales no pueden ir a huelga. Y ganó el plebiscito. Y hoy, en Uruguay, es ley. Entonces, ¿es un servicio esencial de educación? ¿Es un servicio esencial el transporte? Entonces, ¿vamos a ordenar el país de una vez por todas o nos vamos a dejar seguir bloqueando para que unos pocos, digamos, cada vez sean más ricos y la mayoría de la gente haya perdido absolutamente todo? Todo. Bien. Patricia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por haber venido. Realmente valoramos hoy un día ajetreado, como nunca nadie dijo. Osvaldo Bazán, sí, bueno, ampliemos esta información que yo anticipaba. ¿Qué pasó? Como habías dicho, dictaron una prisión preventiva para los 2 sindicalistas de camioneros ahí en San Nicolás. Lo hizo el juez que estaba subrogando a la jueza María Eugenia Maistegui, que recuerden que había pedido licencia por estrés. La prisión preventiva es domiciliaria. Claro, ese es el gran tema, Osvaldo, claro. Porque digo, la prisión preventiva parece como una buena noticia. Bueno, la justicia avanza, pero dice que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación y los manda a la casa. Y sabemos bien por experiencia que esto de no hay riesgo de entorpecimiento de la investigación, cuando se trata de gente perteneciente a un grupo poderoso, es mentira, porque tienen todas las herramientas a disposición para entorpecer la investigación. Y lo único que puede asegurar el resultado de la causa es justamente que esa gente no tenga contacto con los testigos y con las víctimas. Estar en la casa es un paso... Van a tener todo más cerca. Es todo. Sí, Osvaldo, pero en la práctica lo sabemos todos. No es lo mismo que el que te apretó a vos para que no salieras a laburar está en una cárcel que está en la casa tranquilo. Y vos sabés, Rolo, que hoy el gremio camionero festejaba esto como un logro y decía, se hizo justicia porque los jueces, tras un mes de estar privados de su libertad de manera injusta, se definió
la domiciliaria. Vos fijate hasta dónde Pero a la llega jueza la la apretaron locura, para correr. llega la locura de A estos ver, hombres. permítanme, A la jueza la Verónica apretó Razzini representa el movimiento antibloqueo. Alguna vez hemos hablado con ella. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola Diego, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es tu mirada sobre este fallo? Y nosotros estamos conformes porque se bajó la prisión preventiva, o sea que se consolida la investigación, se reconoce lo que se hizo hasta ahora. Hay todo un trabajo de un montón de pruebas, cosas que se han querido entorpecer durante este lapso de tiempo, y a pesar de que la jueza no pudo estar un día antes, lo cual, bueno, resistió muchísima presión, ¿no? Pero bueno, el juez a cargo... ¿Hay que hacer alguna interpretación sobre ese estrés que hizo que la jueza no estuviera en su cargo ese día? No sé si una interpretación, es más de lo mismo. O sea, esto funciona desde el principio al fin de la misma manera. Es apriete, más apriete, más apriete. Me pasás a camioneros a la gente y si no lo haces te aprieto. Y entonces, si la fiscal quiere intervenir, apretamos a la fiscal. Y si interviene la jueza, apretamos a la jueza. Y cuando no podemos, seguimos apretando y apretando y más apriete. Y a vos misma te apretaron. Vos sos una de las caras de este movimiento antibloqueo. ¿Te han llamado, te han amenazado? No, absolutamente. No, desde que formamos el movimiento, no, jamás. Apriete sufrí cuando me tocó a mí mi causa en mi contexto de mi conflicto, digamos, pero no, más adelante no. Nosotros, la verdad es que lo que nos caracteriza a este grupo es que perdimos el miedo, y es a lo que queremos inspirar a la gente, ¿no? Porque los resultados llegan. Ahora, este resultado de ahora, esta prisión preventiva, esta domiciliaria, la vamos a apelar, porque sí entendemos que existe un riesgo para la investigación. Pero bueno, lo importante es que el juez dijo que todo lo que se ha presentado hasta el momento es válido, la investigación corresponde, el trabajo de la fiscal está muy bien. Entonces, nosotros estamos más firmes que nunca. Tenemos cada vez más casos y más convencidos cada día de decirle a los empresarios que denuncien. Hay que denunciar. Nosotros les decimos cómo presentar las pruebas de los delitos a los que son víctimas, porque evidentemente este método funciona, la justicia funciona. Verónica, y es algo que estábamos desesperanzados, ¿no? Pero nosotros creemos que tenemos una luz. Sí, perdón. Sí, no, perdón que te interrumpa, pero te quería preguntar esto. ¿Ustedes sienten que están luchando también con el gobierno con esto? Te los pregunto por esto. A la jueza Maistegui, que hizo toda esta investigación, la presionaron desde la Comisión Bicameral de Inteligencia, que preside Leopoldo Muró, pidiéndole información reservada que está en ese expediente. Ella, después de eso, por supuesto, se sintió presionada, porque aparte la amenazaron con denunciarla por mal desempeño, se corrió a la causa y ahora viene este juez que procesa, es verdad, le dicta la preventiva, pero le da la tobillera electrónica que, entiendo, tu abogada Florencia Arieto va a apelar. ¿Ustedes sienten que en esta lucha no están solo contra camioneros, que hay un interés del oficialismo por bancar también a los camioneros? Siempre dijimos que en la lucha nosotros luchamos contra un sistema que está contaminado. Eso es evidente, lo vemos desde los ministerios de trabajo, yo ya se los he contado en otras oportunidades, en todos los casos se repite lo mismo, el Estado no nos sentimos protegidos. Pero bueno, no obstante, nosotros queremos charlar. Nos parece muy importante que se escuche sobre esta problemática, sobre esta temática, así que hemos decidido pedirle una audiencia al presidente en los próximos días. Nos parece importante, ojalá que nos reciba y nosotros podamos llevarle y exponerle la cantidad de casos que tenemos en todo el país con el mismo modus operandi, con las mismas situaciones. Esto no puede seguir ocurriendo. Y bueno, nosotros hoy existimos para visibilizarlo justamente y bueno, ojalá que seamos recibidos y que podamos contar y que podamos encontrar en conjunto una solución para estos dilemas. Verónica, muchísimas gracias por este ratito. No, gracias. Muy bien, vamos a hacer una tanda.
Voy a decir que hay algo. Y dame la Pfizer, tráeme la Pfizer. Te pido la Pfizer. Qué grande, compañía, demostrando una vez más, Diego, que la pluma es más fuerte que la espada. Bien. Y que el papel le gana a la piedra, pero nunca a la tijera. ¿A cuál Pfizer usted se refiere? ¿Se puede la Fato? ¿Se puede la Fato? Digo, ¿se fue la Pato? ¿Se fue? Sí, sí, se fue. ¿Por ¿Se fue, qué no Pato? quiso verla ¿Seguro? hoy? ¿Por qué no quiso ¡No te verla? tengo miedo, Patricia Bullrich! No te animaste a mirarme a los ojos, te escondiste porque te dio vergüenza haber difamado a un hombre Ella dice que inocente, usted se pana quedó. del bicho y profe de la uva. Escúcheme, precios cuidados. 1.600.000 por todo eso que usted se mandó es precios cuidados. Pero por eso yo y además jamás pedí una coima y me duele mucho que esta infamia también salpique a un sanitarista de la hostia como mi querido amigo Ginés. Que dice que usted lo tiró por la Se corta borda. las manos. Dice que usted lo arrojó por la borda, piensa Ginés. Sigan con las operetas, la de Olivo ya le salió bien. ¿Acaso es un delito juntarse a brindar? ¿Eh? ¿Dónde está pitificado en la Constitución eso? ¿Dónde está pitificado? La ¿Dónde está pitificación pitificado? del Código Penal. No, lean la Constitución. Lean la Constitución. La Constitución. Aprendan a lean la escuchar, aprendan a leer, Claro, aprendan por a eso. escuchar. ¿Qué? ¿Acaso está delito juntarse a brindar? ¿Juntarse con los afectos? Si Bazán se sacaba selfie tomando cafecito sin barbijo en la calle, ¿por qué yo no puedo? qué ¿Eh? carpetazo. Cuando ¿Acaso se soy podía, presidente. La foto que me Dame la saqué fue cuando se Pfizer, podía, presidente. Tráeme no la como usted. Pfizer. No escucho, poneme la Pfizer. No, sí. Pero lo hizo cuando no se podía, presidente. Cuando usted mismo Exijo decía mis que 100 no se millones podía. de pesos. Y como dijo Jorge Porcel Jr. una vez, exijo trabajo y exijo respeto. Tarde o temprano me van a tener que pagar mis 100.000 palos. Tarde o temprano. También las cosas cambiarán. Tarde o temprano me van a tener que pagar. Tarde o temprano. Y si usted hace la cuenta, póngale que le gana 50 de los 100 palos a Bullrich, tiene que pagar 3. Fíjese, le quedan 47. ¿Qué negoción se hizo? El resto le tengo que pagar el alquiler a mi querido Sí, amigo. justamente. Le está pagando sobradamente. Muchas gracias. Sobradamente le debo en especias. expensa. Gracias. Le debo expensa. Sí, claro, expensa. Muy bien, La gracias. justicia me persigue, Diego. Me discriminan por mulato y descendiente de afroamericanos. Sí, claro. Sí. Está muy bien. Bueno, Por usted eso yo al censista le voy a pedir que me dé mi carnet de minoría. no porque sé si negro, a mí pero que Felipe mucho Piña- en negro seguro. Vos Mucho en sabés- negro seguro. No, Y no eso te también hagas- es no, afro. Póngalo, ¿eh? Póngalo en No el te hagas censo. no te hagas el pícaro conmigo. Pero mí una vez Felipe Piña me contó que allá por el 1800 un tatara abuela mía tuvo un desliz con un vendedor de velas de Camerún y bueno, acá estoy. Soy el primer presidente Por argentino eso la mitad es con negra. raíces africanas. Está Y por muy eso bien. me discrimina. Bueno. Me gusta esto de ser columnista, ¿eh? ¿Le gusta? Extraña porque usted lo hizo mucho tiempo. Quizás es un Ahí está spoiler Nico de lo que Wiñaski. viene. Salúdelo a Wiñaski. Salúdelo a Hola, Wiñaski. Nico. ¿Cómo le va, estás? presidente? Quizás es un spoiler esto que estoy haciendo ahora de lo que va a venir en 2024. Seguramente mi querido amigo Héctor me va a dar un espacio en TN. Héctor no me deja Es así. mentir. Donde en 2024 voy a Aníbal criticar al siendo anterior columnista. gobierno, que es el gobierno de Cristina, porque Cristina fue la que quiso volver. Mi querida Cristina, yo no fui. Es verdad. Bueno, Nico, Sí, Estoy re loco. qué acá sé yo. estamos, vecino. sí. Gracias, presidente. Acá Muchas gracias, presidente. Los saludo también. Estaban hablando ustedes del bloqueo de los Moyano, ¿no? Con Verónica Racini, que fue la empresaria que creó la organización antibloqueo. Tenemos unas pruebas, o una prueba, que va a complicar, que está complicando mucho a Hugo Moyano. Mírala. ¿Qué es eso? Es un cheque que fue encontrado en el gremio de camioneros por un allanamiento que se hizo por la causa de la distribuidora Rey de San Pedro, porque la familia Rey efectivamente le pagó un dinero a camioneros. Entiendo que 200.000 pesos en una caja de chocolinas y este cheque. Ahora, ¿por qué complica a Hugo Moyano a su sindicato? Porque este cheque fue encontrado en el gremio, endosado por el tesorero Villegas.
Ahí dice, Paulo Villegas, tesorero. ¿Qué Volvamos. significa esto? ¿Qué Que se encontró dentro de los una que cobraron caja? por el bloqueo en San Pedro, que están presos, llevaron plata a camioneros a la sede central. La Federación de Camioneros no sabía nada de esto, Moyano no sabía nada de esto, o tal vez por esto se movió hasta San Nicolás, bloqueó San Nicolás y después el kirchnerismo lo ayudó a presionar a la jueza Maistei que pidió licencia por estrés, ¿no? Que tenía que decidir sobre la prisión de los dos. Y lo contó hombres Rolo de camioneros Barbano que con bloquearon esa la nota, esa distribuidora Rey. solicitud. Esto es una prueba de Leopoldo que Moro. complica a Hugo Moyano y que muestra que tal vez esos bloqueos, donde se le saca plata a cada una de las empresas, bueno, terminan en la sede central de los camioneros. Muy bien. Nico, que tengas un excelente programa. No estoy escuchándolo, Diego. Que tengas un excelente programa. Muchas gracias. Adiós, hasta mañana.